vino nuevo recibí. Bienvenidos a la Iglesia Ministerio Evangélico Monumento de Fe. En breve, usted será expuesto al Evangelio de la Gracia de Dios, al mensaje de la última reforma de la Iglesia de Jesucristo, al sonido claro de la última trompeta, la consumación del misterio de Dios, que estaba oculto desde antes de la fundación del mundo, libre de tradición religiosa, la cual predestinó desde antes de los siglos para nuestra gloria. Y ahora con ustedes, el pastor Denis Sabogal. Vino nuevo recibí de tu palabra, oh Señor, vino nuevo recibí. Muy, pero muy buenas noches. Aquí estamos, agradecidos con nuestro Creador, dándole toda la gloria, la honra y toda exaltación al que vive por los siglos de los siglos. Saludos, abrazos a todos los bendecidos y bendecidas en todos los lugares, en las ciudades, en las naciones, en los pueblos, en los hogares. Gracias a Dios por ustedes. Gracias a Dios por esta bendita y hermosa palabra que voy a compartir hoy con ustedes. De pronto ustedes esperarán un mensaje de la semana tradicional de cómo mataron a Jesús, cómo lo golpearon. No. Eso sucedió hace muchísimos años. Que Él murió y resucitó eternamente y para siempre. Y nosotros no, en diciembre no vamos a celebrar que nació el niño. Y en abril tan pequeño lo vamos a matar. Eso es una tradición, una costumbre que yo mismo le decía a mi esposa, que no se sabe cómo tratan de cauterizar la mente, la conciencia de cada persona. Por ejemplo, este es el primer mes del calendario hebreo. Para nosotros, la Jerusalén celestial, apenas comienza el año. Apenas comienza el año. Primer mes del año. Un año que traerá tremendas sorpresas. Por eso, cada enseñanza yo te digo que el calendario de Dios no es el calendario de los hombres. Tú puedes leer, por ejemplo, en el libro de Éxodo, en el capítulo 12, versículo 2, dice: este mes le será principio de los meses, primer mes del año. Para vosotros será este el primero de los meses del año, mes de abril. En el versículo, capítulo 13, versículo 3 de Éxodo, dice: y Moisés dijo al pueblo: tened memoria de este día en el cual habéis salido de Egipto, el mundo, de la casa de servidumbre, pues el Señor les ha sacado de aquí con mano fuerte. Por tanto, no comeréis leudado. Oído, escucha y retenga. Versículo 4. Vosotros salís hoy en el mes de abril. Libertad. Cancelación de todo.
de todo el pasado, de todo lo natural, para establecer lo espiritual. Es con respeto, pero es ridículo de que yo como pastor, ministro competente de un nuevo pacto, vaya a caer en esta misma situación que cae el mundo entero. Le compartía yo a mi esposa y a las hijas que de dónde habían sacado esas películas del Calvario, del Cristo crucificado, de Moisés, de esto, todo. Es una imaginación, porque yo no creo que nadie haya estado hace 2600 años viviendo esa época y venga a contarla con evidencia. Y a la gente le ganan la mente con eso. Se sientan a ver una película y comienzan a llorar. Peso de conciencia. Peso de conciencia. Atraer, cauterizar nuevamente la conciencia para que uno transmita lo que uno ve. ¿Qué mejor que esto? ¿Qué mejor que esto? Dice la palabra que a él, a Jesús de Nazaret, quedó completamente inconocible cuando lo colgaron al madero. Inconocible. Entonces, ¿para qué yo voy a hablarte de lo que ya pasó? Te tengo que hablar de lo que quedó establecido. Por eso hoy voy a hablarte en el madero. La obra se acabó. En el madero la obra se acabó. Así como te mostré el domingo, y que me permita Dios de pronto tener las Biblias en una enseñanza, y así como te mostré el domingo, la cantidad de textos que fueron arreglados, que les añadieron el concepto humano. Claro, voy a plasmarlo, voy a sacarlos y los hago transcribir en letras grandes para que tú los puedas ver, para que tú los puedas leer. Y te vas a quedar aterrado. Y te vas a quedar aterrado. Es lo mismo que la gente que no tiene vida en el espíritu y conocimiento espiritual, que no sabe qué fue lo que quedó establecido después de la muerte de Jesús de Nazaret. ¿A qué y por qué? ¿Cuál fue la razón de que lo llevaran a él ahí al madero? ¿Tú ves? Entonces, hoy voy a aprovechar el tiempo que tú estás en casa y te voy a transmitir esto para que tú lo tengas en tu mente y lo estudies y puedas ver la realidad a través de la palabra. ¿Qué hacemos nosotros el 15? Preparamos un pollo, preparamos alguna comida, y la repartimos a los vecinos, le damos.
Eso es lo que nosotros celebramos. Esa es la Pascua. Esa es la Pascua. La celebración por la libertad con que Jesucristo el Señor nos ha hecho libres eternamente y para siempre de todo lo natural. Aunque estamos en el mundo natural, pero no vivimos ni actuamos de acuerdo a lo natural. Y lo vas a ver por qué. Entonces, abrazos, y declaro que habrá sabiduría en tu vida en esta noche para recibir la palabra. Saludos a todos los pastores que nos ven, a todos los hermanos en todos los lugares que están ahí pendientes de cada enseñanza, esperando que Dios me use de una manera bien especial. Padre, gracias. Yo te doy en el poder de la palabra en esta noche, bajo la dirección y el poder del Espíritu, en el nombre de Jesucristo, mi Señor. Te he dicho siempre, no sé nada. Tú lo sabes, soy tu vaso, soy tu trompeta. Bañado estoy en la sangre del Cordero de Dios y lavado en el agua pura de tu palabra. Úsame como tú lo sabes hacer. Utiliza mi boca, mi cuerpo, mi ser, como la séptima trompeta que alerta a tu pueblo, que lo pone en pie, para transmitir cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido al corazón del hombre. Son las que tú preparaste desde antes de la fundación del mundo, para tus hijos, para tu pueblo, para mis hermanos, para las perlas que estaban, Señor, perdidas en el mar, para esas piedras preciosas que están siendo labradas base al poder del Espíritu a través de la palabra. En el nombre de Jesucristo, mi Señor, declaro que la sabiduría que desciende de ti reposa sobre cada uno de ellos. Por ello los declaro fuertes, bendecidos, completos y reinando en vida conforme a la voluntad tuya, en el poder del Espíritu, en el nombre de Jesucristo el Señor. Amén. Bendecidos. Te invito a abrir la Biblia en el capítulo 17, el libro de Juan. Vamos a empezar ahí a ver los ejemplos de todo lo que sucedió. En el madero la obra se acabó. Tenlo en cuenta eso. En el madero la obra se acabó. En el libro de Juan capítulo 17, versículo 4. Para no leerte del 1, porque si me empiezo a meterme, entonces no me queda como siempre las enseñanzas, una parte me queda se pierde. Dice el versículo 4, yo te he glorificado en la tierra, dice Jesús de Nazaret. He acabado la obra que me diste que hiciese. La obra que me diste que hiciera. La obra que tenía que cumplir él era acabar con la ley de Moisés, con los 613 mandamientos que no podía cumplirlos absolutamente nadie. Nadie podía cumplirlo. Entonces dice bien claro él ahí, la obra que le fue encomendada a él era hacer la ley. Llevarla, cumplir mandamiento por mandamiento. Dice, esto significa que mientras el Señor vivía en la tierra, oído, escuche, manifestaba
y expresaba al Padre en todo su comportamiento y en su actitud, estando Él en la tierra. Estando Él en la tierra. El versículo 1 del 17 dice, y estas cosas habló Jesús de Nazaret. Y levantando los ojos al cielo dijo, Padre, la hora ha llegado, glorifica a tu Hijo, para que también tu Hijo te glorifique a ti. Quiere decir que ya el hombre había cumplido con lo que papá le había encomendado. Para que él llevara a cabo su obra, la obra de Dios. Oído, escuche y retenga. Qué bueno sería hoy en día escuchar a una persona en este nuevo pacto, no que diga lo mismo que dijo Jesús de Nazaret, pero que sí tenga la convicción y la seguridad que si el Padre lo conoció antes de su creación, muchacho, revelar en él cómo tiene que funcionar el cuerpo o los miembros del cuerpo de Cristo ahora en la tierra. Sería una elegancia, porque es que no voy a criticar ni tampoco voy a juzgar, pero sí tengo que decirte que si yo soy ministro competente de un nuevo pacto, lo mío o lo que yo tengo que hablar, ¿qué tiene que ser? Nuevo. Y lo nuevo me lo revela a mí el sello. A mí me sellaron con el Espíritu. Y el mejor maestro para mí es la palabra, que es espíritu y es vida. Ahí en Juan 19:30 dice, cuando Jesús de Nazaret hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó el Espíritu. Observa este texto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, Jesús no tomó el vinagre. Y lo vas a ver más adelante. Jesús no probó y dijo, esto no me gusta. Y vas a ver por qué. Oído. Mateo capítulo 27. Ten en cuenta este texto. Si no me pega una llamadita y me recuerdas. Capítulo 27, el libro de Mateo, versículo 34, dice, oído, escuche y retenga. Le dieron a beber vinagre mezclado con hiel, pero después de haberlo probado, no quiso beberlo. ¿Confunde los textos o no confunde? Claro. ¿Por qué no hablan ellos lo mismo, siendo del mismo escritor? Siendo discípulos, tanto el uno como el otro. ¿Le metieron la mano a la Biblia? Claro, se la metieron. Marcos, capítulo 15. Capítulo 15, libro de Marcos, versículo 23. Lee. Y le dieron a beber vino mezclado con mirra, mas él no lo tomó.
Le ofrecieron al Señor vino mezclado con hiel, después con mirra. ¿Y sabe por qué él no lo tomó? Porque era una bebida para mitigar el dolor. Era como un estupefaciente para doparlo. Antes de colgarlo en el madero, ya el hombre iba completamente destrozado. Pero él no quiso beberlo. Él no quiso. ¿Sabes por qué? Porque él que tenía que cumplir ¿qué? Con el sufrimiento, con el dolor, pagar el mandamiento de la ley. Es lo que muchos no entienden. Tómese esto, hermano, que esto le va a mitigar el dolor, usted no va a sentir nada, lo van a colgar ahí, tranquilo. Dijo, no, yo no quiero beber eso. Quiero sufrir por la humanidad. Quiero vivirlo, beber lo de la copa en vivo, sin intervención alguna. Lucas, fíjate, te estoy tocando los 4 evangelios. Capítulo 23, versículo 36 dice, los soldados también le escarnecían, oído, acercándose y presentándole vinagre. Jesús dijo, ¿qué dijo él en el libro de Mateo? En el versículo 27-34 donde leímos. Que él no tomaría ese vino mezclado. Que él no tomaría ese vino. ¿Por qué no lo quiso? Porque eso lo adormecía. Le mitigaba el dolor. Lo que él quería era beber la amargura de la copa del sufrimiento. Fíjate, allá era ese tipo de condición de vida, el destroce del cuerpo de él. Por ejemplo, como coger el látigo con 3 cuerdas y en las puntas colocarle pedazos de huesos y expertos latigazos, arrancarle toda la piel. Cada pedacito de piel era un pecado que quitaban de la humanidad. Cada pedacito de piel. Le quitaron toda la piel y quedó completamente hecho una llaga. Ahí no solo dice la Biblia. En cambio, vos te cortás hoy en día, ¡ay! A todo el mundo te llenan a la clínica, te ponen puntos, se te hincha esto, se te hincha y hay un dolor que no puedes ni trabajar un año. Observa la condición de él, estando en un cuerpo de carne. Estando en un cuerpo de carne. Dijo, no, déjenme vivir este dolor, ya no hay nada que hacer. Quería beber la amargura de la copa. Eso es. En esa expresión, en esa actitud, en ese comportamiento de él, ¿qué dijo? Mateo capítulo 5. Volvemos a Mateo. Versículo 17. Dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas, sino que he venido, oído, no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplirla.
Y ese era un deber. Eso era lo que él estaba haciendo por ti, por mí y por la gente de Israel. Oído. Aquí el hecho de que Jesús cumplió la ley no significa, oído, no. El hecho de que Jesús de Nazaret cumplió la ley significa lo siguiente. Dice, Jesús guardó todos los mandamientos de la ley. Cuando a él le estaban dando, era porque ya los había cumplido. Ya los había hecho cuerpo en su vida. Y los que le estaban dando no sabían que le estaban quitando el pecado a la humanidad o a los que estaban inscritos en el libro del Cordero de Dios y de la vida eterna. Por medio de su muerte, satisfizo o cumplió lo que la ley requería. 613 mandamientos. Oído. Y en esta sesión, Jesús ha completado la vieja ley. ¿Para qué? Para poner la nueva ley de Dios, que es el evangelio de la gracia, el evangelio de Cristo. Oído. De esta manera lo afirma que se acabó la vieja ley. ¿Sí me entendiste? Se acabó Jesús. Se acabó. Dios le bendiga, Dios le bendiga, Dios le guarde. Se acabó que si usted no se bautiza no es salvo. Bautismo no sirve para nada en agua. Bautismo que sirve ahora es bautismo del Espíritu. Que si usted no come pan y toma copa, eso es por entretenerlo porque tenía hambre, le dieron eso, pero no sirve para nada. La copa del sufrimiento hoy en día es la copa de la perfección en cada uno de nosotros. Donde usted puede colocar ese bolero que dice, no hay amigos, no hay sinceridad. Ahora lo que hay son hermanos cristianos, capaces de entender y comprender su sufrimiento y su necesidad. Porque hay metas. Oído. Al cumplir todos sus mandamientos, la ley mosaica terminó hace 2600 años. Muchacho. Y eso lo siguen aplicando. Ahora fue reemplazado por la ley de Dios, por la fe. Todo mundo tiene fe, pero todo mundo se queja. La fe que hay que alcanzar a desarrollar es la emuná de Dios. Habló y se produce. Pero usted va a hablar ahora positivo y más tarde va a decir, está la cosa difícil, dura. Se requiere para poder uno desarrollar la fe un solo lomo, carácter, personalidad, constancia, fidelidad, sinceridad, humildad, sencillez y justicia. O más. No más, no más. Oído. Después que Jesús fue al madero, entregó el Espíritu y se murió ahí,
Oído, resucitó Jesucristo. Por eso la condición, de ahí en adelante, todo aquel que reciba o regrese o tome la posición de arrepentirse, regresar al origen de su partida a través de Jesucristo, ¿qué pasa? Inmediatamente el Espíritu de Dios lo sella. Oído, si ya estoy sellado con el poder del Espíritu para el día de la redención eterna, ¿quién tiene que dirigirme a mí? Enseñarme a mí lo que me compete espiritualmente dado por el Padre. Si este sello, este es el maestro de cada uno de nosotros. En el libro de Juan, capítulo 14, Abba Padre. Me decía un hermano hoy que compartimos casi como una hora, que le estuve ministrando la visión del Ministerio Internacional Monumento de Fe. Que yo sé que yo voy a estar unidos con personas que tendrán que oírme y sentarnos a interactuar para que ellos puedan funcionar de acuerdo a la visión que Dios a mí me da a través de la palabra. Yo no quiero formar concilios. Lo que sí quiero es servirle al Creador en la función del cuerpo de Cristo, como ministro competente de un nuevo pacto. Instruir desde el principio hasta que la persona llegue a la vida espiritual, a depender de sí mismo y de la palabra. Entonces dice, escuche, Juan 14, 25 y 26 dice: ...25 y 26... les he dicho estas cosas estando con vosotros, dice Jesús de Nazaret. ¿Qué cosas? Usted puede ver de ahí del versículo 21 en adelante, o del 15 hasta el 24. Por ejemplo, lo que él les dijo. Respondiendo Jesús les dijo: el que me ama, mi palabra guardará, y mi Padre lo amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Por eso cuando la persona está en un momento difícil, entonces Dios le dice bien claro: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo y siempre te ayudaré. Es esto. Sencillo. Versículo 25. El 24 dice: el que no me ama no guardará mi palabra o mis palabras, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre del que me envió. ¿Quién está hablando? El que está dentro de Jesús. ¿Quién es? El Espíritu de Dios. 25 dice: les he dicho estas cosas estando con vosotros en vida. Pero va a llegar el momento en que ustedes no me van a ver a mí, pero van a tener que creer. Si ustedes guardan la palabra, van a vivir por la palabra, porque la palabra es espíritu, porque la palabra es Dios, porque la palabra es la unción, porque la palabra es el poder, porque la palabra es el señorío que ustedes necesitan para poder funcionar como cristianos.
¿Tú ves? Versículo 26. Míralo. Mas el Consolador, el Espíritu de Dios. ¿Por qué yo no leo santo? Porque fue arreglado. Es el Espíritu de Dios, el Ruach Kodesh, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará, oído, escuche y retenga todas las cosas, y les recordará todo lo que yo he dicho. ¿A dónde te quiero llevar yo? ¿Sabe el hombre más que el Consolador? ¿Qué espíritu tú tienes? El mismo que yo tengo. ¿Por qué tú tienes que pensar diferente a lo que yo te estoy leyendo? Posiblemente te cauterizaron la conciencia. Te la volvieron inservible. Te confundieron. Te tienen todavía en ascua. Te tienen todavía niño espiritualmente. Pero ¿qué dice aquí? Todas las cosas. Y Él les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Podrá un ser humano estar metido en el corazón de Dios? Muchacho. Claro. Hay personas que son bien espirituales y de lo espirituales se vuelven verdaderamente como setarios, inmaduros, niños, porque quiere que todo el mundo corra a lo que ellos dicen, pero no a lo que la palabra dice. Te la disfrazan, pero no te dan el contenido que tú verdaderamente necesitas para poder depender del Espíritu y de ti mismo. Bueno, te lo digo yo. Te lo digo yo. La vez que estuve en los Estados Unidos me senté con el pastor Victorio García Barbón y yo con cara de niño, siendo un viejo. Y me sirvieron un plato de comida con un pedazo de cerdo tremendo, que a mí me gusta mucho. El puerco. Y me sirvieron un plato como para hombre. ¿Y sabe qué me dijo el pastor? Denis comió como niño. Porque era mucha comida. Yo nunca había visto una cosa tan grande. ¿Tú ves? Y él comiendo, se comió plato y medio de ello. Muchacho. Y me decía, así mismo tú tienes que comer la palabra. Para que cuando tú seas hombre maduro, equilibrado, no corras detrás de alguien que trata de manejar lo que te pertenece a ti. Porque ya tú estás en el Evangelio, donde tu herencia tiene que ser una realidad. Y la herencia tuya es el sacerdocio y el reinado. Chacho, y eso es lo que yo ejerzo. Y eso es lo que yo quiero transmitirle a los santos, a los bendecidos. Que tengamos un mismo dialecto, que tengamos una misma palabra, que hablemos lo mismo, que no confundamos al mundo, tratando de ser más de lo que todavía no somos. Eso es. Por eso Él se mostró. Dice bien claro, oído, que el maestro que nos debe de enseñar a nosotros para poder amar al hermano con sus defectos, con sus, cantidad de errores,
que lo aprendamos a ver como Él nos ve, que podamos tenderle la mano en el momento, ver verdaderamente su crecimiento espiritual. Si todavía no ha desarrollado el pasado, no criticarle, sino sentarnos a educarlo para que aprenda a depender, vivir de acuerdo a la palabra. Es el Consolador. Él nos enseñará todas las cosas. Yo digo, personalmente, perdón, la falla muchas veces no es recibir del Espíritu de Dios. La razón sencilla, cuando no recibimos del Espíritu de Dios las cosas que nosotros necesitamos hablar, es porque lo tenemos contristado. Queremos ir por encima de Él en el pensamiento, el conocimiento humano, para tratar de persuadir. Y al conquistarlo a Él, el apóstol Pablo da un consejo. O sea, el hombre se enoja. El hombre se enoja. Por eso, en cada enseñanza, yo no tengo de qué estar diciéndole, Señor, perdóname, no, yo fui perdonado eternamente y para siempre. Pero cuando voy a enseñar es un compromiso serio, porque no es mi palabra, es la palabra de Él. Y para poderla yo desarrollar necesito es que Él esté presente en mí y me baño en la sangre del Cordero. De pronto cometí algún error consciente o inconsciente, bueno, dame de tu sabiduría, dame tu conocimiento, dame tu poder, habla por mi boca, soy tu trompeta, soy el vaso que tú tienes aquí. Aquí estoy, humillado, quebrantado, soy servidor tuyo. Utilízame, no que hable yo, sino que hables tú en mí. ¿No era lo mismo que pasaba con Jesús de Nazaret? Lo mismo. Consejo del apóstol Pablo para la iglesia ahora en el Evangelio de la Gracia. Efesios capítulo 4. Versículo 30. Dice: y no contristéis al Espíritu de Dios, con el cual fuiste sellado para el día de la redención eterna. Contristar al Espíritu es disgustarlo. Es disgustarlo. Sabiendo que el Espíritu habita en mí, que eso es lo que yo no comparto en muchos. Desde que yo empecé o que me abrió en los ojos de mi entendimiento para leer, releer, estudiar, meter en esa palabra en mí, esa palabra, para transmitirla, porque es una responsabilidad única de que tú regreses al origen de tu partida por el tipo de enseñanza que yo te doy. El niño, el que tiene cauterizada la conciencia, que le quemaron los sentidos en el sistema religioso, metiéndole una cantidad de basura, mentira, engaño, hipocresía, religiosidad, es el que no entiende. Y hacerlo volver en sí solamente es el poder de Dios, que es el Espíritu.
Oído. Sea que esto es bastante delicado. Dice bien claro ahí. Al contristarlo es disgustarlo. Y que la persona tiene que entender que Él habita. Todo mundo hace lo bueno. Pregúntele a Oneli. Pregúntele a Manuel Guerrero. Pregúntele a Juan Castro. Pregúntele a Melkin Arias. Pregúntele a Rafael Bones. Pregúntele a quien quiera preguntarle y verá que todo el mundo hace lo bueno, pero no lo correcto. Y a Dios le agrada lo correcto. Y si sabemos que Él habita en nosotros, si Él habita en nosotros, habita para siempre. Al menos el Dios que yo tengo, a mi Creador, a mi Padre, Dios Elohim, Dios Eloyón, que me creó a imagen y semejanza a Él, eso fue lo que Él dijo en el principio. Me creó a imagen y semejanza a Él, espíritu, y me metió en este hermoso cuerpo. ¿Ah? Para que cuando yo regresara, lo mío fuera netamente espiritual y no natural. Que a Dios le doy gracias. No tengo yo cómo pagarlo sino amarlo, amarlo y amarlo. Que me sacó a tiempo del sistema religioso antes que me cauterizaran la conciencia y me volvieran una piltraja, un esclavo, enriqueciendo a un sistema que paga mal. Es oído. Dice bien claro ahí, si a ti y a mí me sellaron para siempre. Que cuando tú estés en el baño, Él está ahí en ti. Cuando tú estés sentado en la taza, no estés pensando otra cosa mal, sino que tienes que buscar cómo desocupar para que tu cuerpo pueda funcionar, porque quien maneja el cuerpo tuyo es Él. Si estás sufriendo de estreñimiento, no comiences, no. Gracias, Padre. Tu presencia está aquí. Tú tendrás la solución para ayudarme a pujar porque el colon se vuelve perezoso. Tuyo es el cuerpo. Y este cuerpo lo que busca es humillarte a ti. Mostrar que tú no tienes poder. Y tú estás hablando agradecido con Él cuando te parece una... Muchacho, ¿qué le estás dando a Él? ¿Valor? ¿Fuerza? Bueno, te lo digo yo. Te lo digo yo. Pero eso que, maldita sea, no pude dar del cuerpo, pujé, salí sudando. Boté un poco de agua, mire, yo no sé qué hacer, una piedra que tengo ahí. Bueno, pues eso hay laxantes. ¿Tú ves? Para eso hay banano, pecoso, aguacate. Toma mucha agüita. ¿Acaso el problema lo tiene Él? El problema es que tú de pronto no sabes comer. Las ensaladas son muy deliciosas. Usted me pone un aguacate y voltea la cara para allá cuando viene y encuentres la pepa nomás. Oído. Fuimos sellados con Él eternamente y para siempre. Cuando tú vayas a hacer un negocio, ¿a quién tienes que pedirle la dirección? Tú no vas a sacar tus artimañas antiguas y vas a actuar de esa manera, no. Tú tienes un director
que te dice: no temas, que yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios. Juan capítulo 14. ¿Tú ves? De lo que muchos no entienden. Por eso yo dije bien claro de un principio, cuando nosotros empezamos a transmitir desde la ciudad de Tuluá, dije yo, para todo mundo no es la gracia. La gracia es para la gente que fue predestinada. Y la gente que fue predestinada es la que está inscrita en el libro del Cordero y de la vida eterna. Juan 14:16 dice: Jesús de Nazaret, al irme, al terminar la obra, entonces yo iré y rogaré al Padre, y Él les dará otro consolador para que esté con vosotros para el domingo y el lunes no, para siempre. Para siempre. Para siempre. Él es contristado cuando nosotros no andamos conforme a la palabra, conforme a Él. O sea, una persona no puede conquistarte a ti que porque lleva tantos años en el Evangelio. Déjalo que hable. Si tú tienes conocimiento de esta verdad, tú te vas a dar cuenta que él es un niño, esclavo de un sistema donde quiere, ni él ha entrado, ni deja de entrar a los demás. Romanos, dice Pablo, capítulo 8, versículo 4. Para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme. Andar en la carne es hacer obras, pensar como niño, actuar como niño, hablar como niño. Fíjate, yo no me he dado a conocer aquí en este pueblo donde estoy, y ya todo el mundo sabe que yo soy pastor. Me encontré con un muchacho que se había ido para México. Para México no, o sí, para México. Y regresó y es abogado. Andaba yo con Lorena haciendo unas vueltas en la ciudad de Tuluá, con la hija mía. Porque hay veces pues me canso caminando ya. ¿Sí? Y me han dicho que haga lo que le hace con los niños, que la llevan los huevos, la soy ahí en las rodillas, porque ya. Pero son los huesos y todo eso. Entonces cuando él me vio, me dijo, se quitó la cachucha él. No, muchacho. Viejo, él mismo lo dijo. Pastor Denis, usted el mismo, no le pasan los años. Y él tiene por ahí 59 años, 60 años. Yo tengo 72 años. Y lo dice un hombre de ley, no solamente él. ¿Por qué? Porque yo estoy donde está la vida. ¿No te conté la otra vez que me caí de 7 metros de la segunda planta allá en el lugar de Tuluá y me recibió un muro
y ni uno de mis huesos se partió. Bueno, eso es lo que dice el Salmo 34. Ninguno de sus huesos será quebrado. ¿Por qué? ¿A Jesús le quebraron los huesos? No. Cuando llegaron a quebrarle los huesos a él ya había partido. Porque ya le habían dicho a él que ninguno de sus huesos iba a ser quebrado. Y a mí me dieron ese texto y lo metí. Otro se había muerto. Una caída de 7 metros. O había quedado enfermo. Pero me hincharon los pies, los tendones. Y así mismo me paré el domingo a enseñar. Porque yo estaba estudiando y ¿qué tenía que ir a hacer al techo? Nada. A tapar un hueco. Entonces me tocó probar ese dolor. Pero también me tocó probar la palabra. Que ninguno de mis huesos será quebrado. Si lo dice la palabra, ¿yo por qué tengo que dudar? Dice Romanos 8:4, para que la justicia de la ley se cumpliera en nosotros. Oído, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Ay, Espíritu Santo, ay, Espíritu Santo. No, Espíritu de Dios, el Ruaco es. Lee en el principio, en el libro de Génesis, ¿qué dice? En el principio el Espíritu de Dios se movía. ¿Quién le añadió santo? Por ende sabemos que Él es santo, porque Él es Dios. Los traductores, como escribieron San Juan, San Pablo, San Pedro, pues a mí me tienen que llamar San Denis. El hermano Pablo, el hermano Juan. Oído. Esto sucede cuando no vivimos conforme al principio de la realidad del Evangelio de la Gracia. Por eso siempre yo te he dicho que para ser un campeón tú tienes que saber comportarte para alcanzar tu galardón. En todos los detalles que hay que andar a diario, oído, es la exhortación del apóstol Pablo. No en los mandamientos de la ley, porque no hay quien los cumpla. Si ya los cumplieron, ya que tú vas a cumplir, que vas a cumplir, hombre. Mira lo que dice aquí nomás en Mateo 5. Te voy a leer unos 2 o 3. Mateo 5. Versículo 17, 18 y otrico más. Dice: no penséis que he venido para abrogar la ley o a los profetas. No he venido para abrogarla, sino para cumplirla. Porque de cierto les digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni aun una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Quiere decir que él la vivió. Todo lo que requería la ley lo vivió él. Dice: de manera que cualquiera que quebrantare uno de estos mandamientos, por muy pequeños que sea, o así los enseña a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera
que los haga y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. 613 mandamientos. ¿Quién los iba a cumplir? Muchachos. ¿Por qué les digo? Que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas o los fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Ve a actuar tú hoy en día uno, que te hable de gracia o no te hable de gracia. A ver si te enseña lo correcto. A ver si te independiza. Muchacho. Dice el 21, oíste que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que matare será ¿qué? Culpable de juicio. Hoy se mata, tanto físicamente como espiritualmente. ¿Sí o no? Claro. Si a vos no te enseñan una gracia limpia, te están matando la vida en el espíritu, porque tú lo que necesitas es vivir para tu Creador. Que la gente vea en ti la manifestación y el poder del Espíritu. Muchacho, que entre más hables, más hermoso sos, o más hermosa sos. Porque hay que vida, dirección y en la vida en el Espíritu. Pero yo les digo que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable ¿de qué? De juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga factúo quedará expuesto ¿a qué? Al tormento de fuego. Y así sucesivamente. ¿Quién iba a cumplir esto? Y esa es la exhortación del apóstol Pablo. No solo se requiere lo único que se exige es que la gracia sea una realidad como alimento básico y espiritual de cada persona. Voy terminando. Sino que se requiere también la vida de ella, hacerla viva. Efesios, voy terminando. Capítulo 5, versículo 18. Oído, escuche y retenga. No os embriaguéis con vino, en lo cual hay disolución, antes bien, sed llenos del Espíritu. Dos cosas aquí, bien importantes. Te dije yo, te puse como ejemplo, no hablando yo de otro, porque yo no sé cómo es la vida del otro. Que antes que llegara yo al regreso, al origen de mi partida, viniera al origen de mi partida, regresara, Dios me dio licencia. Si Él me guardó de que de pronto me mataran, o que de pronto me robaran, o me hicieran daño, y me dio que bailara salsa, que oyera boleros, que tomaba trago, que fumara cigarrillo. O sí, nunca fumé vicio, ni nunca le robé a nadie, gracias a Dios, porque a la de 13 años aprendí a trabajar. E hiciera y deshiciera, para que cuando yo regresara al origen de mi partida, tuviera la capacidad de decir, allá el trago me estaba enloqueciendo a mí. Ya mi mente no coordinaba. El cigarrillo no sabía por qué fumaba.
Cuando ya conocí el Evangelio, entendí qué hace el trago, qué hace el cigarro, qué hacen las amistades, las malas amistades y toda cantidad de cosas. Entendí que si yo iba a tomar la determinación o él iba a mandar por mí a sacarme de donde yo estaba, entonces tuviera como experiencia yo ya había practicado eso. Al venir a la gracia, es imposible que yo vuelva a esta situación. A beber vino, porque el vino contiene alcohol y el que está dentro de mí no toma alcohol. Me hubiera quedado allá, las tinieblas. Estaría como la bruja del 81, un solo diente, viejo, si es que viviera. Como el esqueleto ese que sacan en las pantallas. ¿Estaría así? Pero al venir a la gracia, entendí que al regresar a la vida era Jesucristo, mi Señor, para mí y para mi familia. Yo no necesito de tomarme un trago para hablar fuerte. Yo no necesito de tomarme un trago para demostrarle a gente que soy un berraco. Mi vida completamente murió para el mundo. Ahora mi ser le pertenece al Espíritu de Dios, que soy el templo de Él. Por Él es que vivo. En Él me muevo. Sin Él ya nada yo puedo hacer. Para cualquier cosa hago, le digo, dirígeme, enséñame, revélame, muéstrame. O sea, si yo fui sellado eternamente con Él, muchacho, no hay nada que hacer. El versículo 27 dice, 26 y 27 dice, oído, para santificarla habiendo purificado el lavamiento del agua por la palabra, a fin de presentarla a sí misma una iglesia gloriosa, que no tuviera mancha ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuera, ¿qué? Santa y sin mancha. Te he dicho yo, muchas veces lo manchamos, pero para ello hay sangre. Sangre. Dice, para presentarla santa y sin mancha. El aparecido ya no está, pero está la carne de la persona. Y la persona no puede ser, al menos que ella sea espiritual, mayor que el espíritu. A pesar que Jesús de Nazaret derrotó al aparecido en el madero, le quitó los reinos, regresó la paz, regresó la vida, todavía hay gente que anda en su raciocinio natural y te hablan como espiritual. Si tú no tienes, pidan al Espíritu para discernir, todo lo que te diga te lo comes. Después de la muerte de Él en el madero, la dispensación que estamos viviendo se llama gracia. Romanos capítulo 10 y ahí termino. Ahí termino. Romanos 10. Versículo 4. Porque el fin de la ley
sistema 613 mandamientos es Cristo, la unción, Dios mismo. Para justicia a todo aquel que cree. Es el problema actual. ¿Por qué no creen? Y se muestran como espirituales. ¿Terminó la ley o no la terminó Jesús de Nazaret? ¿Trajo la ley de Dios, el Evangelio de la Gracia, lo estableció o no lo estableció? En el Evangelio de la Gracia se vive por el Espíritu, para eso nos sellaron eternamente y para siempre. Para que cuando nosotros fuéramos a hablarle a la humanidad nos entienda que no somos unos aparecidos en el Evangelio. El fin del sistema religioso de la ley de Moisés fue Jesucristo en el cuerpo de Jesús. Bueno, eso es lo que dice ahí. Oído. Por eso todo aquel que cree en Él recibe la justicia de Dios, la cual es Cristo. Por eso, oído. En la muerte de Jesús de Nazaret todo cambió. Y la obra humana se acabó. Ahora queda lo espiritual. Lo que tú tienes que conocer es lo espiritual. Hay mucha sutileza para tratar de engañarte y cauterizarte nuevamente y llevarte a la muerte espiritual. Pero hoy te insto que tú y yo somos el origen de nuestro Creador. Somos la imagen de Él en la tierra. Somos cristianos ungidos y llenos de la sabiduría de parte del Creador. Te amo mucho y te declaro muy bendecido, bendecida en todos los lugares. Feliz noche.